Saque Directo Podcast. Con Javier Tomás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más a Saque Directo Podcast y esta vez pues lo hacemos con buenas y malas noticias, pero no porque sean distintas, sino porque para algunos son buenas y para otros son malas. Novak Djokovic ha sumado hoy su 20º Grand Slam. ¿Y qué significa esto? Pues que ya ha igualado, siendo más joven y siendo, creo yo, sin ofender a nadie, superior a Rafa Nadal y a Roger Federer, las dos grandes leyendas que han empañado todo el tenis en los últimos 20 años. ¿Merecido? Sí. ¿Divertido? Para mí, que soy de Rafa, pues no. Lo dicho, Novak Djokovic se proclama campeón de la edición 2021 de Wimbledon. Recordamos que en el año 2020 no se pudo celebrar a causa de la pandemia del coronavirus y entonces, pues campeón de estas dos ediciones, suma un Grand Slam más y le deja, pues eso, como máximo aspirante a ser el mejor jugador de la historia del tenis. Su rival en la final, Matteo Berrettini, no ha podido hacer nada y eso que ha mostrado su mejor versión. Ha conseguido ganarle un set a Novak, remontando aún así, pero la película ha terminado como todos podíamos esperar. La realidad es que la ausencia de Rafa, el mal nivel en cuartos de final de Medvedev y, bueno, de Roger poco más que decir, ya luego hablaremos un poquito de él, pues le ha puesto el camino un poco más fácil al serbio, pero aún así ha demostrado una vez más que es el mejor. También recordamos la eliminación de Tsitsipas, que era la mayor amenaza, aunque no se le dé bien la superficie, de esa parte alta del cuadro, pero la realidad es que ha sido muy superior, así que enhorabuena a todos los seguidores de Djokovic y enhorabuena al serbio. En el circuito femenino, Ashley Barty se ha proclamado campeona de Wimbledon. Estoy enamorado de esta chica, menuda variedad tenística, menudo slice, menudo golpeo, menuda intensidad. Creo que es una mujer que es capaz de hacer disfrutar a cualquiera con un estilo ligeramente vintage, un poco antiguo, con ese cortado, con esas subidas a la red y que suma pues ya su segundo Grand Slam. Después, la mayoría del programa volvemos a lo que hicimos en el anterior programa. Nos dejamos de secciones ni de historias. Estamos ante el mejor torneo del año. Bueno, estábamos porque acaba de terminar. Así que hablamos con Carlos Pérez para repasar todo lo que ha deparado el torneo. Y luego pues analizamos lo que vendrá en las próximas semanas. Y además lanzamos una pregunta a los oyentes de cara al próximo episodio. ¿Sabes lo que escuchas, no? No desconectes, porque escuchas Saque Directo. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect. Como ya he dicho, pues no va a haber sección esta semana, no va a haber editorial como suele haber, pero sí que me gustaría hablar de un tema que ya tratamos hace 2 episodios y que me gustaría tratar ahora, y es esa posible retirada de Roger Federer, esas sensaciones que dejó tanto en el primer partido con Manarino, como la semana pasada en Halle, como en semifinales con Hurkacz, duele decirlo, pero es así. Y entonces me gustaría pues dejaros esa pregunta, que me mandéis un audio o que me dejéis un comentario diciendo lo que pensáis, qué supondría para vosotros. Y es que yo no sé vosotros, pero yo cada vez la veo más cerca. O sea, creo que Roger ha dado ya todo lo que tenía que dar
Y creo que a partir de ahora pues no es momento de pensar en si se retirará o no, creo que ya no está para ganar Grand Slams. Veremos también el año que viene si llega a su alfombra en Londres. Lo primero si llega y lo segundo, en caso de que lo haga, pues si llegará más rodado que este año, desde luego, un año tapado por la pandemia, por su lesión de rodilla y por numerosos aspectos, pero creo que es algo que tenemos que tratar, una pregunta que nos tenemos que plantear y la vuelvo a decir, ¿qué será del tenis sin Roger? ¿Alguien se imagina la retirada de Roger? Pues dejarme comentarios, dejarme audios e intentaremos leerlo de cara al próximo programa y sobre todo pues hacer una pequeña sección dedicada a eso, debatir, porque como ya he dicho, no creo que sea momento de pensar si Roger se va a retirar o no, sino que Roger debería empezar ya a pensar como alguien de su talla y de su grandeza, pues debería retirarse. Bueno, ya terminada la edición 2021, por aglomerar las dos de lo que ha sido Wimbledon, que el año pasado a causa de la pandemia no pudo celebrarse, pues tenemos el mismo primero, el mismo segundo y el mismo postre de siempre. Novak Djokovic, campeón de Wimbledon, y creo que no hay mucho más que decir, ha sido el mejor, es el mejor y ya está igualado en la carrera con Novak, con Roger y con Rafa, pues por ser el mejor de la historia, que creo que muchos coincidirán conmigo, otros no, ya lo es. Carlos Pérez, vamos a hablar un poquito del serbio, un poquito de Wimbledon, que la verdad es que ha sido menos emocionante que otras veces, pero creo que ha habido mucho tenis y mucho de lo que hablar en estas 2 semanas. Hola Javi, totalmente. La verdad es que el resultado final es el que todos podíamos esperar. O sea, Novak Djokovic era el favoritísimo y así lo ha cumplido, pero bueno, no por ello ha sido un Wimbledon menos interesante que fuera de un nuevo hito de Djokovic, que ya se coloca a la altura de Nadal y de Federer en Grand Slams y con la oportunidad de superarlos en Nueva York y hacer historia, siendo el único que ha ganado 4 títulos de Grand Slam en un año. Que no sé, Carlos, ¿qué sensaciones te ha dado, sobre todo esta segunda semana? La anterior ya la analizamos en el anterior episodio, también es una primera semana en la que, pues bueno, pues puedes hablar un poquito de las sorpresas, pero donde de verdad se vende el pescado es en esta segunda semana, y yo creo pues, que ha habido cosas buenas a destacar de la Next Gen, pero que se repite otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Creo que no están preparados para competir contra estos 3 todoterrenos, en especial contra el mejor 4x4, que este va con la reductora puesta desde primera ronda, y creo que es tal y como he introducido todo esto, es el mismo primer plato, segundo plato y postre. O sea, es que creo que todo el mundo nos lo esperábamos. Sí, totalmente. Hombre, además yo creo que ya lo comentamos en la previa de Wimbledon, que sobre hierba iba a ser un poco más particular, porque no es que la Next Gen sea la superficie que más dominada tenga, porque a su vez es la superficie más particular. Todos podíamos imaginar que Berrettini podía ser con Medvedev la gran amenaza de la Next Gen para Nole en este Wimbledon. Yo creo que de hecho lo ha sido, dentro de que no ha representado tampoco tal amenaza, y pese a ganar el primer set remontando, yo creo que todos sabíamos que al final el chacal serbio iba a poner su ley, pero bueno, lo dicho, no por ello ha dejado de ser más interesante, ¿no? Porque más allá de lo de Djokovic, pues hemos tenido un nuevo finalista de Grand Slam, jugadores que han dado un salto que antes no habían hecho, como pueden ser Shapovalov y Hurkacz, otros que en hierba incluso a la Sim también podríamos meterlo. Nunca se ha metido en cuartos, tienes toda la razón. Luego otros que en hierba le sigue costando, como pueden ser Zverev o Tsitsipas, se me viene rápido a la mente. O el propio Rublev, que aunque llegara a segunda semana lo hizo con un cuadro irrisorio, y a la primera que se encontró con un Fucsovic, que no quiero menospreciar
al húngaro, pues pasó lo que pasó. Así es, la hierba de momento no es para todos. Pues debería ser un poco la lección que sacamos de Wimbledon, más allá de lo dicho, es que ya lo dijimos en Roland Garros, si Djokovic no es ya el mejor de la historia, poco le queda por demostrar. Creo que también lo comentamos hace 3-4 semanas, hace 3-4 capítulos, que yo creo que también Novak Djokovic tenía en un mínimo de posibilidades, muy mínimo, otra amenaza que podía ser Rafa, y que el serbio desde la bajada de Rafa de Wimbledon pues ha estado frotándose las manos, y eso tiene que ser innegable. Y desde luego, por seguir un poco, Carlos, la derrota de Medvedev con Hurkacz, si el serbio la vio en su sofá, pues yo entiendo que también estaría frotándose las manos y con una sonrisa que no le cabría en la cara. Sí, al final sí podía tener un camino un poco más duro, se le ha llenado también por el hecho de que, aparte de la derrota de Medvedev, pues se ha visto que de momento, y no sabremos si en un futuro, Federer no está todavía, o no, igual no va a estar, eso ya lo veremos, para competir al menos en este Grand Slam. Se vio con Urkacz, y es que sinceramente de los jugadores que había en el torneo, es que yo creo que el único que realmente tenía opciones de verdad, no es por menospreciar al resto de tenistas, sino que habla muy bien de Djokovic, más no mal de los demás, era un buen Federer o un Federer a su mejor nivel, y la realidad es que no ha estado muy lejos de ello, se vio con el polaco. Pues sí, Carlos. Yo creo también que Hurkacz es un jugador que, bueno, ya lo hablaremos, ya lo comentamos off the record, que al final con la bromita de haber ganado Miami y con la bromita de haber hecho semifinales de Grand Slam, pues igual viaja a Londres al final de temporada, y la verdad es que... Es un año un poco raro, ¿no? Está quedando en torneos puntuales un año mucho mejor de lo que por semana a semana está siendo, pero semifinales de Wimbledon y final de Miami no lo hace cualquiera. Yo creo que nos hemos topado con un Hurkacz... Final de Miami, no ganador de Miami. No, ganador de Miami contra Sinner, pero que nos hemos topado con un Hurkacz que, no sé si estarás conmigo, creo que a la tierra no se adapta nada bien, ni se adapta, ni creo yo que se adaptará. Y al final la temporada de tierra también ha sido larga, ha ocupado gran parte de este inicio de la temporada, de este inicio de año, y creo que, bueno, pues sus actuaciones en la gira dura, pues fueron, como tú dices, intermitentes, torneos muy buenos, torneos muy malos. Luego la gira de tierra un poquito como que la descartamos, y ha llegado pues esta gira de hierba. Yo creo también que se ha encontrado con un cuadro relativamente sencillo, quitando ese pedrolo gordo de Medvedev, pues el cuadro que ha tenido no ha sido tan complicado, y ha aprovechado la oportunidad, y es un jugador que cuando juega bien, pues juega muy bien. Y también te digo, cuando juega mal, pues es un auténtico desastre. No hubo más que ver, no sé si la viste, la final con la semifinal con Matteo Berrettini. Sí, bueno, es que al final Urkacz es un poco como muchos Next Geners que quizás no están en el nivel de Medvedev, Tsitsipas, etcétera, que todavía no encuentran la regularidad semana a semana que pueden tener otros. Entonces, yo creo que no es sorprendente ni que juegue bien en hierba, porque creo que es una superficie que se adapta perfectamente a sus características, ni que... Igual sí que haya llegado a semifinales. De hecho, es que llegaba con muchísimas derrotas seguidas, aunque, como has dicho tú bien, la mayoría en la gira de tierra. Pero lo dicho, o sea, sigue siendo un outsider que tiene su peligro, pero que hay que esperar más cosas puntuales que con regularidad, y que creo que todavía no podemos meter en la liga de, no sé, de Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev y Berrettini. Que a Berrettini, por cierto, le mando mis perdones, porque es un jugador que yo creo que infravaloré en su momento claramente su techo, y lo ha demostrado. Que se puede decir que sí, que ha jugado su primera final de Grand Slam sin haber ganado todavía a un top 10 en Grand Slam, pero tampoco es su culpa, ¿no? Que se encuentre el cuadro que le toca. Desde luego tenía una vitola de muy favorito en esa parte del cuadro y lo ha cumplido, que no es fácil, y sí que creo que tiene un techo mayor del que yo en su momento pensaba, pese a los defectos que pueda tener. Hablamos, Carlos, de que Hurkacz ha tenido un camino hasta la final de Musetti en primera ronda, que Musetti yo creo que es un jugador poco peligroso sobre esta superficie. Yo diría más que es un jugador peligroso en tierra, pero Cero peligroso, diría yo, porque es que encima no ha jugado casi. no ha jugado casi, no se ha adaptado, entra dentro de esos jugadores de mucho prometo, pero todavía no ha llegado mi momento en esta superficie. Luego en segunda ronda un Marcos Girón, que yo creo que tampoco debería suponerle ningún tipo de problema, pesó a la buena derecha del americano. Luego en tercera ronda Bublik, sí que es cierto que puede ser un rival complicado, pero Bublik es un tío que cuando le apetece bien, y cuando no, pues hasta mañana. Y luego sí que es cierto que muy meritoria la victoria contra Medvedev,
y la victoria contra Roger fue contra el peor Roger de las 2 semanas. Sí, la verdad es que si analizas el cuadro, yo creo que el gran escollo es Medvedev. Hombre, que Bublik es una tercera ronda complicada si ves a un buen Bublik, sí, pero la verdad es que Urkacz se deshizo fácil de él, pero bueno, yo creo que tampoco, o sea, mirando en la posibilidad de que Urkacz juegue Turín, que al final es, de momento se está ganando la plaza por derecho propio, ahora viene parte de la temporada que es beneficiosa para él. Yo creo que desde luego puede estar en la pelea a poco que coja un pelín más de regularidad. No sé si concuerdas conmigo. Y sobre todo No, porque está muy abierto, totalmente. porque en la octava plaza de esas ATP Finals está Urkacz, está Karatsev, que no sabemos si va a volver al nivel de principio de temporada, Shapovalov se ha metido por ahí, puede estar Tim si resucita algún día de estos. O sea, que creo que está muy abierto y que le doy sus opciones al polaco. De todas formas, Carlos, hablamos de Urkacz, pero lo que has comentado de Berrettini, yo creo que Berrettini no ha tenido un cuadro tan sencillo, quizá como el que acabamos de decir de Urkacz. O sea, Berrettini ha tenido en primera ronda a Guido Pella, que aunque esté fatal y no sea ni la sombra de la sombra de la sombra de lo que fue en el año 2019, pues bueno, yo creo que es un jugador que siempre hay que tener en cuenta. De hecho, le rascó un set. Luego ha tenido al holandés, que no sé qué es más difícil, si que gane algún día algún título o pronunciar su nombre, Botic van de Zandschulp. Luego en tercera ronda, Alias Beden, que yo creo que tampoco es un rival sencillo, sí que es cierto que no es su superficie, pero luego también ha tenido a Ibasca y a Félix Oyer Aliasim, que Félix Oyer Aliasim pues ha tenido un cuadro complejo y ha ganado con relativa facilidad casi todos sus partidos, incluso un Zverev que venía jugando bien, contra todo pronóstico, al menos para mí. No, es que yo no quería desmerecer el cuadro de Berrettini, sino solo que al final es un hecho que se ha plantado una final de Grand Slam sin jugar sin ganar a un top 10 todavía en este tipo de torneos. Pero es que al revés, o sea, me parece que también tiene mérito que desde Queens, bueno, es que prácticamente desde el año pasado, porque el récord de Berrettini en hierba desde 2019 es espectacular en la superficie. El hecho de ser favorito y llevarlo con tanto aplomo como lo ha hecho el italiano, yo creo que tiene mucho mérito, y la final que ha hecho con Djokovic, creo que también hay que darle mucho mérito viendo lo que es el serbio, el hecho de remontar en el primero y cerrar el primero como lo ha hecho, y luego el seguir compitiendo la final, pues de verdad que creo que Berrettini, lo he dicho antes, es un jugador que creo que ha infravalorado sus posibilidades en su momento y que tiene defectos muy marcados, como es ese revés plano, que casualidad que se ha puesto a jugar más slices en el primer set contra Djokovic y le ha salido bien, que quién lo iba a decir, pero es que luego tiene unas armas que ya quisieran otros, y sobre todo es un jugador conocedor de sus defectos y sus virtudes, que eso es muy importante, porque por ejemplo tenemos a otro semifinalista que es Shapovalov, que también tiene muchísimas armas, pero le cuesta un poco más saber cómo usarlas. Yo diría, yo diría que Shapovalov quizá es un jugador que tiene quizá una peor lectura táctica. O sea, tampoco creo que sea una cuestión de armas. Yo creo que Shapovalov, de hecho, incluso tiene más armas que Berrettini. Son distintas porque las dos armas principales de Berrettini son tan principales que para mí es jugador top 3 en ambas. O sea, creo que no hay 3 jugadores a día de hoy mejores sacadores que Berrettini, mejor primero que Berrettini y mejores golpes de derecha que el de Berrettini, derecha en estático. Quizá te diría que igual hablamos del jugador que mejor derecha tiene en el circuito. Sí, top 3, top 5 mínimo, totalmente. Y luego, tiene pues, un esquema más definido. sí, luego sabe perfectamente cómo jugar. Creo que es un jugador que siempre que sube a la red lo hace con cierta prudencia y sabiendo que es el momento de hacerlo. Creo que es un jugador que siempre elige bien el paralelo o el cruzado, que elige bien sus golpes, que eso quizá le falla mucho más a Shapovalov. Creo que también que es un jugador que, pese a no ser un buen restador, eso pasa con muchos jugadores en hierba. El resto bloqueo lo lleva bastante bien, que yo creo que Novak hoy no esperaba una versión al resto como la que ha encontrado Berrettini. Ni Novak, ni tú, ni yo, ni el oráculo. Sí, pero yo creo que en general ha restado bastante bien en todo el torneo. O sea, ha sido una cosa sorprendente de Berrettini, que también se podría decir un poco de Shapovalov, ya que hablamos de él, que ha restado quizás por encima de la media de lo que suele restar o sus posibilidades hasta ahora, y que poco a poco son apartados en los que tienen que mejorar para realmente asentarse en la élite, más el canadiense que Berrettini, que está ya un poco más asentado y su año habla por sí solo, pero sí que ha restado fenomenal, y
Y creo que el resto con bloqueo es un resto que da mucho, sino que se lo digan a Wawrinka, que se ha hecho gran parte de su... Depende de la superficie también en cuál lo emplees, pero Wawrinka ha hecho una carrera sin ser un gran restador, utilizando ese recurso para restar. Carlos, no sé si estarás conmigo, si coincidirás conmigo, pero es que al final, si tú eres capaz de restar o ser un buen restador, te aseguras ser de los mejores jugadores del circuito. Yo creo que es el golpe más importante. Al final estás exigiéndole al rival que sabes que vas a meter todas o casi todas las bolas en pista, y por algo el mejor de la historia, que para eso se lo está ganando, que yo creo que va a ser Novak Djokovic, bueno, lo creo yo y lo creemos todos, yo creo que es el jugador que mejor resta. Pero si tú, por ejemplo, te fijas en el top 20, hay muy pocos jugadores que no sean grandes restadores. Es decir, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, el mejor. Daniil Medvedev es un grandísimo restador. Rafa, igual que Medvedev, pecan un poco de meter bola en vez de restar profundo. Medvedev lo está mejorando eso, pero también es un buen restador. Tsitsipas lo tiene que mejorar. Zverev es un buen restador. Thiem lo tiene que mejorar. Rublev lo tiene que mejorar. Mateo lo tiene que mejorar. Roger lo tiene que mejorar. Pero a partir de ahí, Urkats, grandísimo restador. El Peque, grandísimo restador. Carreño, grandísimo restador. Bautista, grandísimo restador. Ruth, es que de Miñaur. O sea, creo que hay un cúmulo de jugadores que son grandes restadores, y Berrettini no está dentro de ese grupo. Y creo que, como tú has dicho, no solo hoy, el nivel al resto que ha tenido estas 2 semanas, bueno, estas 2 semanas, estas 4 semanas a lo largo de toda la gira de hierba, es superior al esperado. Es que además creo que cuando hablamos de hierba hablamos mucho de saque, de golpes planos, que te corra la bola, de slice, de cerrar en la red, pero el resto es de las cosas más infravaloradas para jugar en hierba, y si no, que se lo digan a Tsitsipas, que Sí, es sí, sí. un defecto que adolece mucho, o que se lo digan a Shapovalov hasta este año, que no hacía un break en hierba ni por asomo. Y Incluso, este año que ha restado muchísimo mejor es cuando ha llegado a las semifinales, y por eso Andy Murray ha ganado 2 Wimbledon, es uno de los mejores jugadores en hierba que yo he visto, y el por eso mejor, yo creo que ha que yo he ganado su visto sexto el Wimbledon, mejor. etcétera. Que yo he visto, Carlos, el mejor, ¿eh? Andy Murray es el mejor jugador que yo he visto jugar sobre la superficie. No sé si el mejor, ¿no? Porque al final están Federer y Djokovic con un montón de títulos, pero vamos, de dar máster y clases de cómo se juega en hierba, Andy Murray te da las que a él le dé la gana. O sea, que al final el resto en hierba también es un aspecto muy infravalorado, porque se suele hablar menos, y hasta que jugadores como Tsitsipas o incluso Thiem, que nunca en hierba ha llegado demasiado lejos en Wimbledon, solucionen ese aspecto, pues no vas a llegar lejos, porque no es solo tener un gran saque, que te corra la pelota, cerrar en la red y demás. Hablamos, Carlos, de, por ejemplo, jugadores como Choric, que es un jugador que, quitando resto y revés, pues todo lo demás, pues yo diría que no es ni top 50. Desde luego no es un jugador que sea un top al saque, no es un jugador que tenga una derecha ni mucho menos como para considerarle top, y es un jugador que ha ganado el ATP de Halle, que es uno de los torneos previos a Wimbledon con mayor nivel de cuadro, y ganando al mejor Roger. O sea, creo que es importante saber que el resto aquí es clave. O sea, Tienes a Norrie también, que lo ha hecho bastante bien esta gira de hierba, y que no asociarías tampoco su juego al de esta superficie. no. Desde Pero no, luego, es un aspecto muy infravalorado el resto en hierba. desde luego que no. Bueno, no hechos noticiables de todos estos días. Tenemos también la buena semana contra todo pronóstico, Carlos, de Karen Khachanov. Buenas semanas, las dos. Creo que ha dado todo lo que tenía que dar el pobre hombre, más viendo aún el nivel de confianza con el que venía. Fíjate, incluso yo me atrevo a decirte que el nivel de Khachanov es más el que ha mostrado este año que el que ha mostrado en los 2 años anteriores, porque al final hablamos de un jugador que yo no le veo absolutamente nada. Sí que es cierto que saca bien, que tiene una derecha muy potente, pero que no le veo absolutamente nada. Y creo que ha hecho 2 buenas semanas de Wimbledon, ganando sobre todo a una piedra, bueno, a 2 piedras angulares como son Tiafoe, que venía de ganar nada más y nada menos que a Tsitsipas, aunque no se adapte bien, y de hacer buen tenis, y luego a un Sebastián Corda, que para mí está siendo una de las revelaciones de este año. Sí, la verdad, sí, y además yo creo que Khachanov en los cuartos contra Shapovalov al final pierde, porque Shapovalov los últimos 2 sets juega muchísimo mejor que él, porque es mejor jugador que él, pero realmente da un nivel que yo creo que este año no había alcanzado. Y a mí me sorprende este resultado de Khachanov en hierba, porque realmente con esa derecha y esa empuñadura que él usa, realmente es complicado jugar en hierba, porque la pelota va muy rápida, y con esa empuñadura, pues al final
tienes la pelota delante muy rápido. Y la verdad es que Kachanov ha sacado muy bien todo Wimbledon, se ha sabido sobreponer a ello y ha hecho una semana que es la mejor es que casi te diría en 2 años o desde que ganó París. Desde luego es un tenista que creo que incluso por yo mismo se han creado falsas expectativas por ese título en París contra Djokovic, porque sigue teniendo defectos, como digo, muy marcados. A mí la derecha es que me parece tan defecto como virtud en Kachanov, por lo que comento. De mentalidad, pues ya vimos con un Korda fundido lo que le costó cerrar el partido. Y sinceramente, bien por él, porque Kachanov se nos está perdiendo un poquito y a ver si reconduce un poco su carrera hacia el top 20, top 15, porque por más que digamos que es un jugador con defectos muy marcados que creo que no le van a dar para competir con los mejores de esta nueva generación, sí que tiene cierto nivel como para eso, para ser un top 15, top 20 más estable de lo que venía siendo. Sinceramente, Carlos, yo contra Shapovalov, quitando ese inicio nefasto del segundo set en el que se puso 4-0 arriba el ruso, es que no vi a Kachanov superior en ningún momento del partido de Sapo. No sé si concuerdas No, conmigo, pero no yo lo vi superior superior tampoco. en ningún momento. Pero sí que tenía respuestas para lo que propuso Shapovalov hasta el cuarto set, que ya yo creo que subió muchísimo su nivel canadiense, pero lo dijo el propio Denis en rueda de prensa de que se sentía que estaba jugando bien, pero que Kachanov siempre encontraba una mejor respuesta. ¿No? O sea, a mí me sorprendió su partido, sinceramente, pero también más porque es que vengo tan desencantado con Kachanov que ver ofrecerle este nivel este año y sobre todo en hierba, que sinceramente es la superficie que menos asocio a que Kachanov pueda hacerlo bien. O sea, superficies rápidas y Kachanov lo veo... pues sinceramente sí, es una de las sorpresas de Wimbledon. Es que me sorprende mucho más que las semis de Sapo, que los cuartos de Auger-Aliassime. No esperaba nada del ruso. Carlos, ¿te parece si repasamos un poco el camino que ha tenido Denis hasta esta final? Que creo que ha sido un camino bastante complejo. Empezando ya de primeras por el primer partido, un partido que ni siquiera creo que mereciera ganar, porque para mí el alemán fue superior, y es que Philipp Kohlschreiber en esta superficie es una auténtica delicia. Sí, era una primera ronda trampa. Vale que Kohlschreiber ya tiene más años que Tutankamón, pero venía de ganar Roland Garros a Karatsev y es un jugador que lo dicho, si decíamos de Murray que te puede dar clases de cómo jugar en hierba, Kohlschreiber iba jugando bien en hierba toda su vida. Tenía peligro, la superó y a partir de ahí ya desplegó su mejor tenis contra Murray y sobre todo contra Bautista, ¿no? Al que no dio ninguna opción, que tuvo siempre, vamos, jugando a la contra y sin poder hacer nada, que al final es un discurso que puedes esperar, pero es que realmente Bautista no tenía tiempo de nada, o sea, Povalov se lo quitaba todo el rato. Yo, de hecho, esa victoria contra Bautista es lo que me hizo pensar que quizás Shapovalov podía pelear un poquito más el partido contra Novak de lo que lo hizo. De hecho, si no llega a hacer la de siempre, el primer set hubiera sido suyo y quizá la película podría haber sido otra. Pero estas cosas en el tenis pasan y al final Denis pues cayó con el rey y pasó lo que tenía que pasar. Carlos, antes de cerrar, ¿me das una decepción y una revelación tuya para este Wimbledon? O sea, en tu opinión. Revelación... Yo la Es que hay mucho. decepción la tengo clara, Carlos. Además de esa primera ronda de Sisipas, pero tengo clara la decepción. Voy a empezar por revelación, por lo bueno. Voy a decir Kachanov, siendo consecuente con lo que he dicho, pero por lo dicho, porque no esperaba absolutamente nada. Es que Shapovalov veía el cuadro y digo, puede hacer algo, o Auger-Aliassime es un jugador que en hierba está demostrando adaptarse muy bien, o sea que me las podía esperar. O sea, por inesperado voy a decir Kachanov. Yo me quedo con Korda, Carlos. Me quedo con esa primera ronda contra de Minaur complejísima y luego esa victoria contra Dan Evans también complicada. Así que me voy a quedar con Korda. Y Bad Boy, ¿con quién te quedas? Fuxovic también podría ser, en revelaciones. Sí. Yo creo que ha alcanzado su techo, cuartos de final de un Grand Slam. Yo creo que es lo más que se puede pedir a Fuxovic, pero hay que conseguirlo. Y la verdad es que. Y más con el cuadro que ha tenido. O sea, era complicado, sí. complicado. Rublev. Sinner, Vesely, Schwartzman, Rublev, Djokovic. Nada fácil. Bravo por el húngaro, al que también es otro de los que me da la razón, porque siempre hemos comentado tú y yo que le veía tenis para top 20, 25, 30. Y aunque por el ranking protegido no se acaba de meter ahí, seguimos con esta patraña que es el ranking protegido. Desde luego el nivel que está ofreciendo este año sí que está siendo
de ese nivel, de top 20 prácticamente. No, seguro. Ha hecho final en Rotterdam, si no me equivoco. En Cuartos de Wimbledon, Australia cuartos, también, no sé si llega a octavos o tercera octavos. ronda. O sea, Sí, está creo haciendo que una temporada maja. Que no me has dicho, ¿eh? Estás escaqueándote la pregunta. Decepción, sí, la estoy pensando. Es que lo fácil es decir Tsitsipas, pero Te voy a digo la intentar. mía. Al final, di la tuya. Aslan Karatsev. Uf, está muy bien tirada, porque además tiene. Lo hablábamos tú y yo que tiene un gran tenis para jugar en hierba. Es cierto que es que casi no ha jugado en hierba. O sea, las cosas como son. O sea, que al final no deja de tener sentido que no haya hecho una gran gira de hierba, porque es que tiene cero experiencia sobre la superficie. Quizás con los años sí que vaya a jugar mejor en ella, porque es que tiene todas las armas para jugar bien en hierba. Y además le tocó un tío que sí que sabe jugar en hierba, como Chardy. Así que está muy bien tirada. Yo te voy a decir, ahora que estoy viendo el cuadro, tampoco sé si llamarlo decepción, pero Humbert, si hubiese superado la primera ronda, creo que sí que estaba para hacer certificar cositas. lo de Oyale Asim. O sea, Sí. estaba por su lado del cuadro, hubiese sido la tercera ronda del canadiense, pero si hubiese superado esa primera ronda de Kyrgios, creo que estaba para hacer segunda semana. Y vete a tú saber si también ganara Zverev, porque Humbert es un buen jugador de hierba, pienso yo, así que voy a decir al francés, aunque claro, es que te toque Kyrgios en primera ronda en hierba, por más que lleve 4 meses en casa tocándose un poco las narices, por decirlo de otra manera, es muy complicado de primera ronda. Pero sí, voy a decir al francés. Creo que también podemos meter un poco en decepción a Casper Ruud, que aunque no se adapte absolutamente nada a esta superficie, perder en primera ronda contra Jordan Thompson, creo que no es plato de buen gusto para nadie, aunque se adapte bien el australiano a la superficie. Y luego, pues también, Carlos, por más que me duela, creo que Basilashvili también ha sido un poco de decepción, al menos visto el nivel físico de Andy Murray en el segundo partido contra Oscar Ote, un tío al que únicamente metiéndole la bola le puedes ganar, y luego contra Shapovalov. Sí, no sé si decir también Nishikori, que tenía un cuadro para haber hecho más, yo creo. Hombre, totalmente. Pierde con Thompson también, que es cierto que juega bien en hierba. Recuerdo que hace final con Manarino en Hertogenbosch hace no sé si 2 o 3 años. O sea, que es un jugador que en hierba juega bien, pero vamos, o sea, yo creo que Nishikori sinceramente tenía un cuadro para llegar a la segunda semana y no lo aprovechó, y son puntos que va, o sea, tiene que sumar para volver arriba. Le están tocando cuadros complicados, le está costando enlazar victorias y creo que era una oportunidad que no tenía que dejar pasar. Sí, porque desde luego su cuadro aquí ha sido mucho menos complejo que el que hemos podido ver que ha tenido el japonés en otros torneos, teniendo en segunda ronda ya a Zverev o a jugadores de un nivel, pues yo creo que superior al de, obviamente, Jordan Thompson. Otra pequeña decepción también pudo ser Davidovich. Bueno, nos hemos dejado una, Jannik Sinner. Que sí, primera ronda muy complicada, pero también es un jugador al que esperamos más en hierba. Y de momento es otro al que le está costando pillarla, que es normal. O sea, y tenemos otro que tiene entre 0 y nada experiencia en la superficie, pero de Sinner en hierba también yo creo que tiene para jugar más. Primera ronda complicadísima, pero se nos fue prontito para casa. Tan pronto como primera ronda. Carlos, para cerrar un poquito la entrevista, la charlita, dame algo de cara a lo que queda de temporada. Un pronóstico, un algo. ¿Crees que va a seguir siendo dominio de Novak absoluto o veremos ciertas sorpresas, entre comillas, con Rafa, Medvedev y todo el grupito de estos que vienen detrás? Porque ya no me apetece equiparar a Nole con nadie. Creo que Nole está ahora mismo un paso por encima de todos los demás. ¿Y crees que alguien le va a poder hacer cosquillas o pinta feo? Hombre, yo creo, o sea, a mí lo que me gustaría es que el debate siga abierto más tiempo, porque creo que si Djokovic gana el US Open, o sea, mientras estén activos Nadal y Federer, sobre todo Nadal, porque es el que más cerca está por competir de Grand Slams a día de hoy, o sea, el debate y la posibilidad de que remonte va a ser siempre, va a existir, pero claro, si gana el US Open, gana los 4 en un año, se pone líder, va a ser complicado. Así que me gustaría decir todo lo contrario, porque creo sinceramente que Djokovic ahora mismo es un hombre en una misión. O sea, creo que hay más opciones en el US Open de que no gane de que aquí, por lo que hemos comentado al final de la particularidad de la hierba, de que Medvedev, por ejemplo, es mucho más amenaza en el US Open que en Wimbledon. Es que Zverev o cualquiera, o Tsitsipas es mucho más amenaza que en Wimbledon. Creo que ahí se complica mucho la cosa, pero si tengo que decir algo, creo que
es el gran favorito para lo importante que queda, para Juegos Olímpicos, para US Open, para ATP Finals. Y lo dicho, yo creo que ese es el resumen de que el mejor jugador de la historia, y de verdad que así lo creo, está para volver a dar un puñetazo en la mesa como ha hecho en Roland Garros y como ha hecho en Wimbledon. Bueno, Carlos, pues retuiteando tus palabras, porque creo que es complicado no salirse de ellas, sí que es cierto que está todo mucho más abierto para el US Open de lo que lo estaba para Wimbledon. Es más, sobre todo porque vuelve Nadal también, que al final está hablando de Next Gen, pero es que vuelva Nadal es lo verdaderamente importante, es su mayor rival, yo creo. No, totalmente. Nadal y Medvedev ahora mismo yo creo que son sus mayores rivales. Luego Thiem habrá que ver si vuelve a querer jugar al tenis, porque creo que desde que ganó el US Open le ha dejado de apetecer. No, tampoco está teniendo suerte, porque cuando quiere volver a la selección a la muñeca está teniendo un año complicado. Así que retuiteando tus palabras, Carlos, pues que muchas gracias por estar aquí un domingo más en Saque Directo y que en nada nos veremos y podremos charlar más de tenis, pero cara a cara. Claro que sí, nada, un abrazo y un placer estar hablando en Saque Directo de otro domingo en el que se ha vuelto a hacer historia, porque ya prácticamente cada Grand Slam se hace historia este año. Totalmente. Abrazo, Carlos. Otro para ti. Chao. El programa, pues hablar un poquito de todo el tenis que ha habido esta última semana, que hay tenis más allá de Wimbledon, aunque no queramos verlo, y recordar que Nuria Parrizas ha ganado su primer título WTA en el Challenger de Bastad, donde se ha estado jugando tenis femenino esta semana, y la semana que viene se jugará tenis masculino, que ya tenemos a jugadores españoles como Carlos Taberner, al que seguimos mucho aquí, en Hamburgo, que creo, si mal no me equivoco, que ha ganado hoy en su partido de fase previa contra Dani Masur, contra el alemán, contra el tenista local, y que tenemos la semana que viene nada más y nada menos que 3 torneos ATP. Tenemos en primer lugar el ATP de Hamburgo, en el que va a haber un cuadro, bueno, suele tener bastante buen cuadro, creo que lo han bajado, que me corrija alguien si me equivoco, a 250, que antes era un ATP 500, pero tenemos de cabeza de serie número 1 a Tsitsipas, de número 2 a Pablo Carreño, de número 3 a Basilashvili, de número 4 a Albert Ramos. Luego tenemos nombres también como Lajovic, como Struff, como Nikola Kuhn, que le han dado wildcard, como Kohlschreiber, como Jaume Munar. O sea, creo que es un torneo que va a dar mucho juego. Luego tenemos también el torneo que cierra la gira de hierba, el torneo típico de Newport, que se juega siempre después de Wimbledon y que es un poco pues, para que te quite el regustillo de la gira, al menos para mí, mi gira favorita. Como siempre, pues un cuadro flojo en el que reinan los nombres americanos. Tenemos de cabeza de serie número 1 a Bublik, de número 2 a Sam Querrey, de número 3 a Nishioka y de número 4 a Pospisil. Pero tenemos también a Steve Johnson, a Denis Kudla, a Jack Sock y a toda la traca, a Tennis Sangren, a toda la traca de jugadores americanos. Luego tenemos también el ATP de Bastad en Suecia y también pues tenemos un cuadro bastante amplio, en el que tenemos de número 1 a Casper Ruud, de 2 a Garín, tenemos a Pedrito Martínez allí también, a Bagnis, a Roberto Carballés, a Fabio Fonini, a Holger Virtus Run, la eterna promesa danesa, a los hermanos Simmer, imagino que estarán, como no podía ser de otra manera, a Gasquet. O sea que tenemos tenis, el tenis continúa y como continúa el tenis, pues puede continuar esto. Muchas gracias, un programa más y con todo esto y mucho más, Saque Directo. Te quiero como tantas cosas.